El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Perdón, la pregunta que les voy a hacer. ¿Ustedes saben qué es una alianza? Un pacto, un compromiso, un convenio, un contrato. Y cuando uno se pone a mirar la vida está fundamentada en alianzas. O si no, la vida matrimonial de los esposos, ¿qué es? Una alianza. Cuando uno trabaja con una empresa, eso es un compromiso laboral o una alianza laboral. Cuando uno hace el convenio con DirecTV, con Movistar, contigo, con Comcel, con lo que sea, eso es un compromiso comercial. Cuando yo voy al supermercado, estoy adquiriendo un compromiso también con el supermercado. Cuando yo me monto en Transmilenio, toda la vida del ser humano está fundamentada en alianzas, con las características de que las alianzas tienen derechos y deberes, y los derechos en la alianza son garantías, y los deberes en la alianza son responsabilidades. Entonces, el derecho de los esposos es que yo le garantizo al esposo o a la esposa darle una excelente calidad de vida, y el deber, responderle. El derecho en la empresa es que la empresa me garantiza a mí, pues indudablemente, una remuneración para tener una buena calidad de vida. El deber, ir a trabajar. Entonces, todas las alianzas están fundamentadas en derechos que son garantías y en deberes que son responsabilidades. Y cuando hablo de las alianzas sobre las cuales está fundamentada la vida del ser humano, a nivel espiritual, nuestro ser de hijos también se consolida y se desarrolla en la alianza que establecimos con Dios. Y es mucho más concreta y es mucho más formal con la alianza que hicimos con Dios el miércoles pasado, cuando iniciábamos el tiempo de Cuaresma con el rito de la ceniza, y la iglesia nos decía lo mismo que dijo hoy Jesús al final del Evangelio: el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Y nosotros le respondimos a Dios: amén. O sea, formalizamos durante estos 40 días una alianza con Dios, donde también tenemos unos derechos, pero también tenemos unos deberes. Entonces, dentro del contexto de la lectura, la exhortación del Señor es recordarnos las cláusulas que contienen ese convenio, esa alianza, para poder vivir fieles durante estos 40 días. Y la primera exhortación que nos hace el Señor cuando nos dice conviértanse, es Dios recordándonos el derecho que tenemos nosotros como hijos de tener a Dios como Padre, que nos garantiza su presencia, su gracia, su fortaleza, para que nosotros, en medio de un mundo, como le pasó a Jesús en el Evangelio, fortalecidos desde nuestro bautismo en el Espíritu Santo, seamos capaces de combatir las tentaciones del diablo.
seamos capaces de combatir las acechanzas del mal y seamos capaces de fortalecernos en la presencia de Dios para poder caminar durante estos 40 días en la presencia del Padre, viviendo en un tiempo de cambio y viviendo en un tiempo de conversión. Y la invitación clara que nos hace hoy el Señor es recordarnos en esa alianza como Él es nuestra garantía que debemos asumir, reconocer, aceptar, para que caminando en la presencia de Dios, fortalecido en Él, cumplamos el pacto que establecimos con Él de vivir durante estos 40 días alejados de las tentaciones, alejados del diablo, alejados del mal. Y cuando les hablo la exhortación que nos hace el Señor en la alianza, recordándonos el derecho, la garantía de Él estar a nuestro lado, se los voy a poner por la tierra de esta forma. Si yo soy hipertenso y me tengo que tomar la pastilla o en la mañana o en la noche, ¿qué pasa el día que yo no me tomo esa pasta? Y si se me sube la tensión, ¿qué me va a dar? Además del infarto, puedo también correr el riesgo de una ACV. Aquí tenemos médicos. ¿Qué dice Liliana? ¿Qué otra cosa me puede pasar? ¿Los riñones? O sea, me descompongo totalmente. O sea, me toca de por vida tomarme la pasta porque es necesaria para mi vida. Si yo a las matas no les echo agua con estos calores que están haciendo en Bogotá, ¿qué pasa? Si yo al carro no le echo gasolina, si no existiera el aire en el universo y en el planeta, y si nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué nos pasa? Si Dios no es para nosotros la pastilla que necesitamos, el medicamento indispensable, si Dios no es para nosotros el agua necesaria para la subsistencia como bautizados, si Dios no es la gasolina que me lleva a vivir estos 40 días en conversión, ¿qué me va a pasar? Entonces, ¿sí ven por qué hoy el Señor, en la alianza que establecimos con Él desde el miércoles pasado, nos recuerda la importancia y la necesidad de vivir fortalecidos en su presencia como garantía de fe, como garantía de vida espiritual que nos ayuda realmente a combatir contra el mal, contra el demonio, contra las acechanzas del diablo? Y si nosotros nos alejamos, si nosotros nos cerramos a su presencia, vamos a ser tentados y vamos a romper el pacto que establecimos con Dios. Y cuando les hablo de romper el pacto que establecimos con Dios, proyectándolo desde la primera lectura, ¿por qué Dios mandó un diluvio? Porque lo que nos narra la primera lectura del libro del Génesis es la alianza que Dios establece con Noé. Hoy nos plantea la nueva alianza, pero antes, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios mandó un diluvio? Por desobediente el pueblo. Entonces lo que Dios hizo vulgarmente, en palabras muy sencillas, borrón y cuenta nueva para que lo que voy a volver a crear quede bueno. Si nosotros nos alejamos de Dios por desobediencia, ¿en qué vamos a terminar? La segunda exhortación que nos hace el Señor es que, pues indudablemente entendamos que también tenemos un deber, o sea, una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Pues la que decía aquí el Señor. ¿Queremos que el reino de Dios se instaure durante esta cuaresma en nuestras vidas? Creamos en el Evangelio. ¿Qué es creer en el Evangelio? Creerle a Jesús. Miren, toda la predicación, todos los milagros, todos los signos que realmente Jesús realizó eran la instauración del reino en medio de la comunidad. O si no, hagamos un ejercicio así como de regresión. Las parábolas de Jesús, que todas las hemos escuchado. El reino de los cielos se parece a un sembrador que botó la semilla. Unas cayeron en terreno pedregoso,
otras el sol las asfixió, otras vino un pájaro y se las llevó, otras un corazón donde anidó y dio fruto, al 100, al 60, ¿se acuerdan? El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes necias, a 10 vírgenes sensatas. El reino de los cielos se parece a los trabajadores de la viña. El reino de los cielos se parece a un banquete que preparó un señor y fue, llamó a todo mundo y ninguno le aceptó y entró a los de la calle y encontró a uno que no tenía el vestido indicado. ¿Se acuerdan? Y lo que él estaba diciendo era, ¿a qué se parecía el reino de los cielos? Ahora, en la vida, con sus obras, con sus milagros, ¿por qué a Jesús le da por liberar a un poseído del espíritu? ¿Eso no es instaurar el reino? O sea, liberarlo de todas las esclavitudes y liberarlo de todas las enfermedades que lo oprimían para que él se dignificara como hijo y para que él viviera libre de cualquier mal y de cualquier enfermedad. ¿Por qué Jesús multiplica los panes? ¿Por qué Jesús sana a la mujer con flujos? ¿Por qué Jesús sana al leproso? Porque todo lo que sea mal va en contravía del reino de los cielos. Todo lo que sea bien, todo lo que sea liberación, todo lo que sea dignificación, todo lo que sea bienestar para el pueblo, para la gente, es instauración del reino de Dios. Y por eso el Señor nos dice, crean en el Evangelio, o sea, creamos en la vida, en las obras y los milagros que Jesús realizó para poder instaurar su reino y que hoy nuevamente lo quiere instaurar. Porque ese mismo Jesús que proclamó, ese mismo Jesús que liberó, ese mismo Jesús que sanó, ese mismo Jesús que realizó milagros, es el mismo Jesús que quiere realizar signos y prodigios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos habla el Señor de que creamos en el Evangelio, es hacer realidad las dos otras actitudes que el tiempo de la Cuaresma nos invita a vivir, que se llama el ayuno y la limosna. Y que simple y llanamente se las voy a concretar de esta forma, que ya las mencioné el miércoles de ceniza para los que vinieron. El ayuno es abstenerme de hacer cosas, abstenerme de realizar actitudes que me empobrezcan, que apachurren mi corazón, que dividan mi conciencia. Es decir, renunciar a todas las cosas malas para poder hacer opción por las cosas buenas. Y haciendo opción por las cosas buenas, hacer realidad el reino de Dios en mi vida. La limosna es la actitud a través de la cual la Iglesia nos invita a bajar el moño de nuestra vida, a dejar de levitar para empezar a caminar, a dejar de ser egocentristas, a dejar de mirarnos para adentro para empezar a mirar hacia afuera y empezar a mirar al otro, al hermano y al prójimo como personas con las cuales tenemos responsabilidades y como personas en donde la Iglesia nos dice, mire, deje de mirarse a sí mismo y empiece a mirar al otro. Deje de consentirse y empiece a consentir. Deje de amarse y empiece a amar. Deje de esperar que le sirvan y empiece a servir. Entonces la segunda actitud de la limosna es también la instauración del reino, en donde tenemos que con nuestros hermanos, reconociéndolos y amándolos, instaurar el reino en sus vidas, instaurar el reino en el mundo, instaurar el reino en la familia, instaurar el reino en la sociedad, dejar de vivir en la enfermedad del siglo XXI, el egoísmo y el egocentrismo, que lo que están haciendo es destruyendo la humanidad. Y por eso la segunda exhortación del Señor es, y crean en el Evangelio, o sea, crean que yo todavía quiero, anhelo y deseo instaurar el reino en la vida de cada uno de ustedes. Y es la invitación que el Señor hoy a través de su palabra nos hace, cuando hoy en este primer domingo nos recuerda la alianza espiritual que establecimos con Él el miércoles de ceniza, cuando nos invitaron también a vivir en la conversión y en la credibilidad del Evangelio para poder caminar durante estos 40 días fieles a nuestro compromiso con Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y que entendamos que así como la alianza tiene derechos y garantías, también tiene deberes y responsabilidades.
Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y que permanezcamos fieles y firmes a ese compromiso que el Señor hoy nos recuerda y nos invita a vivir especialmente en su presencia.